Buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que la gracia de Dios esté sobre sus vidas y un día más para caminar con Jesús. Y siguiendo con estos devocionales, hoy vamos a ver Caminando con Jesús del pretorio al cuartel de soldados. Y vamos a leer en Marcos capítulo 15, versículo 16. Dice: los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto de púrpura y armaron una corona con ramas de espinas y se lo pusieron en la cabeza. Entonces los soldados se mofaban y decían: viva el rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña de junco y le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto de púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa, y luego le llevaron para crucificarle. Cuántas cosas que hicieron con el Señor, cuántos sufrimientos tuvo que pasar el Señor, cuántas ofensas. Pero el tema de hoy en el cual quiero detenerme es sobre la burla. Aquí vemos que los soldados lo llevaron para burlarse de él, para burlarse del Señor. Y el Señor era una persona alegre y tomaba las cosas con un buen humor. En Lucas 18:15, por ejemplo, cuando ve que ese joven rico se alejaba, dice que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Y vemos este tipo de expresiones que el Señor usaba cuando predicaba la palabra, como cuando dijo que el hombre necio edificaba sobre la arena y que después venía una tormenta, iba a destrozar toda su casa. O cuando habló de la lámpara que se prende para esconderla en un almud, en una caja. O como la parábola de la viuda y el juez injusto, que por ser tan molesta termina haciendo justicia. Todas estas cosas que el Señor decía muchas veces, lo hacía con un tono de gracia, de humor, pero también con una enseñanza profunda y adecuada. Y a veces se burlaba aún de los mismos fariseos, pero con el fin de hacerle reaccionar de sus malos deseos y acciones. El Señor tenía ese amor que a pesar de ver el corazón tan lleno de odio que tenían dominado por Satanás, Él les hablaba de esta manera para hacerlos reaccionar, para que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Pero la burla es vista por Dios de una manera mala. O sea, es mal vista por Dios, porque tiene el fin de hacer creer que algo falso es verdadero. Por ejemplo, ese es un fin muy usado por Satanás y está relacionada la burla con el engaño. Y la burla está también ligada al pecado, porque sale del orgullo, de la presunción,
de la soberbia y del menosprecio, porque humilla al otro, desprecia al otro, pone en ridículo al otro y se ríe del otro. Y es una forma de agredir y de lastimar al otro, como hicieron los soldados. El carácter del burlador nos dice la palabra de Dios en Proverbios, en varias características. Nos dice, por ejemplo, en 21-24 que el burlador es una persona orgullosa y altanera y que siempre quiere sobrepasar a los demás, quiere sobresalir. En 13.1 nos dice que no escucha la corrección. En 29.8 nos dice que pone la ciudad en llama porque se altera rápidamente y siempre está buscando discordia. En Proverbios 24.9 nos dice que es despreciado por los demás y que los demás se alejan de él porque lo mantienen alejado, porque siempre está buscando menospreciar a los demás. Por eso también nos dice que el destino de los burladores, que será, según Isaías 28-22, recibirán mayor castigo. Pero también nos dice que en los últimos tiempos habrá muchos burladores que crecerán acerca de estos tiempos. Dice que en 2 Pedro 3.3 y Judas 18, que se reirán de la verdad, se burlarán de ella para seguir sus propios deseos. Y cuántas de estas cosas ya vemos en nuestra sociedad y en distintas sociedades, cómo la gente se burla del Evangelio y personas que solamente buscan su propio deseo. Pero es importante también ver la razón de este mal, la razón de la burla. Y me acuerdo que escuché una vez un mensaje hablando de que la persona que lastima, porque ese es el fin del burlador, es lastimar al otro, es menospreciar y humillar al otro, es una persona que está sufriendo y nace de un corazón dolido y angustiado. Y ponía por ejemplo de la vida de José, que sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, y de tal manera que hicieron con José de primero tirarlo en un foso y después venderlo como esclavo y decir a su padre que había muerto. Pero vemos, si seguimos la historia, que años después, en Génesis 42-21, que sus corazones estaban llenos de culpa y de angustia por lo que habían hecho con su hermano. Y veían que todo lo mal que le estaba pasando era por culpa de ese acto que habían hecho con su propio hermano. O sea, los problemas no resueltos y el dolor y la angustia muchas veces nos lleva a actuar burlonamente. Y eso es algo que está tan arraigado a la sociedad que a veces nosotros como cristianos lo usamos como para reírnos o ser personas humorísticas o graciosas. Pero tengamos cuidado. La burla está muy caracterizada con el pecado y según lo que hemos leído en la palabra, solo con el fin de burlarse del otro no es bueno y trae solamente dolor y angustia. Y si lo hacemos, busquemos por qué
¿Qué hay en nuestro corazón que nos trae tanto dolor y angustia que tenemos esa necesidad de atacar al otro sin ninguna, sin ningún pretexto, sin ninguna necesidad? Y eso nos ayudará a poder medir nuestras palabras para que no haya tropiezo en nuestra relación con Dios y también con los hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que esto, que a veces lo tomamos como algo ligero, pueda ser analizado en nuestros corazones para bendición de nuestra vida. Hasta mañana, Dios les bendiga.